En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Este evangelio nos lleva al mar de Galilea, un lago que está en esa región de Galilea y que tiene muchos pueblitos alrededor. Jesús se movía en todo ese lugar: Magdala, Cafarnaúm, Tiberíades y otros. Lo importante es esto: Jesús se queda en el monte a orar mientras ellos avanzan. Muy curioso, porque Jesús les dice: «Ustedes adelántense», y ellos se van. Una cosa muy curiosa, porque como si supieran que él iba a llegar caminando sobre el agua, y algo tan extraño, ¿verdad? Lo interesante es esto: cuando lo ven, no reconocen que es Jesús, que es el Hijo de Dios, no lo reconocen que es Jesús. Y dicen que pensaban que era un fantasma. Pues, ¿cuándo se te ocurre ver una persona en el agua? Podemos decir que de alguna manera este miedo es entendible. Segundo, pues están no es propiamente una tempestad, pero el viento es contrario, avanzan con mucha dificultad. Y entonces vienen las dudas: ¿es un fantasma? Empiezan a dar gritos de terror. Y Jesús: «Hey, tranquilícense, soy yo. Y empiezan como a dudar: ¿será o no será? No reconocieron su voz. Pedro le dice: «Si eres tú, mándame ir caminando». Lo puso a prueba y dijo: «Ven». Y Pedro creyó en Jesús. Esta primera parte, podemos decir, primero tienen miedo, luego sí cree. Pero luego, cuando voltea a ver la fuerza del viento y empieza a darle miedo, se le olvida que Jesús le había dicho: «Ven», y se empieza a hundir. «Señor, sálvame». Jesús lo toma, lo saca: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Muchas veces vamos creyendo en el Señor, tenemos nuestra fe puesta en Él, pero ante alguna adversidad, como el viento contrario de la barca de Pedro, quizá vienen las dudas y empiezan los miedos. Y el Señor nos vuelve a decir: «¿Por qué dudaste? Yo estoy aquí. Nada más mírame a mí, no veas a la fuerza del viento. Tus problemas no son más grandes que mi poder. Por eso céntrate más en mí que en tus problemas». Eso es lo que nos dice el Señor. Y muchas veces miramos más la grandeza de nuestros problemas y perdemos la mirada de Jesús. Por eso centrémonos en el Señor Jesús, y sobre todo en estos tiempos en que la barca de la iglesia es zarandeada por las olas de las ideologías y de otras tantas cosas. Que nos centremos solo en Cristo, porque solo Él nos salva, solo Él. El mundo no, el mar no se calmó, o el viento no se calmó por sí solo. En ese episodio del Evangelio lo calmó Jesús con su palabra. Igual en nuestra vida, si atendemos a Cristo, lo escuchamos, hacemos lo que Él nos dice, vivimos esa fidelidad solo a Él, a la fe en Él,
esta barca de la iglesia volverá a tener calma. Siempre habrá persecuciones, siempre las hay. Dificultades vamos encontrando en toda la historia de la iglesia. Pero que nosotros no olvidemos que tenemos que estar muy centrados en Cristo, nuestra mirada en Él, en medio de nuestros problemas y dificultades, pero también en nuestra enseñanza, en nuestra iglesia, en todo lo que implica la fe auténtica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.